A usted, Néstor, y a sus oyentes. Buen día. Es el presidente del Consejo Gremial. Esta frase, Paola, de la ministra de Trabajo de la Coca-Cola en el desierto, es posible que tenga varios destinatarios, ¿no? Por el tema de la reforma laboral, que es donde sienten en el gobierno que están encontrando palos en la rueda. Sí, y ella en concreto le estaba respondiendo de alguna manera a unas declaraciones que también había dado el presidente de FENALCO sobre ese tema, sobre los costos laborales y cómo se les suben para ellos de manera significativa con la reforma laboral. Pero es una frase que dice mucho, Néstor, digamos, pocas frases tan contundentes como esa y como lo sienten en el gobierno los empresarios, que desplante de alguna manera lo que les están diciendo es, un momentico, es que ustedes aquí ya no mandan la parada, ustedes no son la última Coca-Cola del desierto, no al menos para nosotros. Y eso refleja también de alguna manera el terreno en el que están pisando, que es un terreno de arena movediza. Yo creo que Néstor, ninguno de ellos sabe cómo acercarse y cómo llegarle ni a la ministra de Trabajo, Néstor, ni mucho menos al presidente. Es una frase que define la relación, desafortunadamente, que hay un poquito quebrada entre empresarios y gobierno. Señor Luis Ernesto. Este es el primer gobierno de izquierda, no hay duda, y claramente en Colombia no están los empresarios acostumbrados a relacionarse con estos nuevos actores, y yo creo que muchos líderes gremiales se han equivocado, y a eso hace referencia la frase de la ministra, digamos. Se acabó la época, la última Coca-Cola en el desierto, se acabó la época en que los presidentes y gobiernos y sus ministros se congraciaban con el empresariado, con los líderes gremiales, y estaban a una sola llamada. ¿Quién dijo que los gobiernos de izquierda no gobiernan con el empresariado? No, es que no estoy, pero le voy a desarrollar la idea. O sea, claro que gobiernan, los empresarios siguen siendo parte, pero ¿qué es lo que pasa? En España, lo que pasa es que nos hemos claro, ¿qué es lo que pasa, Néstor? De que por ser un gobierno de izquierda tiene que ser un claro, pero es que es una relación distinta, es una relación malos y trabajadores buenos. Es una relación distinta, no es una relación simplemente donde tengan una comunicación fluida, sino donde está claro que un gobierno de izquierda tiene unos, representa unos sectores distintos a ellos, representa a las clases trabajadoras, representa a los sectores populares, y al representar a esos sectores pues van a tener obviamente intereses que pueden entrar en conflicto, y el empresariado puede escoger responder a esa naturaleza, digamos, a esa diferencia de intereses con boxeo o con ajedrez, y creo que muchos líderes gremiales pero en Colombia no creo que haya han escogido una confrontación, y no es cierto que el gobierno no escuche. Pero ¿cuál confrontación, Luis Ernesto? Andrés, pues te voy a decir, no, pues digamos los mensajes altisonantes constantes de varios líderes gremiales frente a la reforma, que se va a acabar el empleo, que se va a acabar porque le van a pagar un horario pero justo a los trabajadores en la noche. Eso es su opinión, ¿en qué mente cabe? O sea, la versión cuando de se Luis le paga Ernesto, un salario justo en las noches y los dominicales, si yo tengo que trabajar los domingos, me parece apenas justo que me reconozcan un poco más por trabajar en domingo. Si tengo que quedarme hasta las 11 de la noche y tengo que regresarme tarde en la casa, ¿desacuerdo es boxeo? Es apenas justo que me paguen. Entonces, ¿es boxeo? Yo estoy de acuerdo con usted en que seguramente es justo que los empresarios tengan que a los trabajadores el recargo del dominical y festivo sea de 100%. De acuerdo, me parece justo. Y me parece justo a mí, pero Néstor, parece que la jornada laboral nocturna arranque a las 6 o 7 de la noche y no a las 10. Pero el desacuerdo, pues es que cuando alguien está en desacuerdo, lo que hay es que convencerlo, no pelear con el que está en desacuerdo. Supongo yo. Yo no caracterizaría, Néstor. Yo no caracterizaría el desacuerdo como boxeo o como una actitud confrontacional. Es decir, si escuchamos a lo que acaba de decir Luis Ernesto, básicamente es reproducir la tesis del gobierno de que el acuerdo nacional tiene que ser que ellos propongan unas reformas y todo el mundo agache la cabeza y acepte esas reformas. Andrés, esa es la versión del acuerdo nacional que ha venido promoviendo. Que ha venido promoviendo el presidente y que ha venido promoviendo sus defensores en Twitter, porque si lo que vamos a caracterizar es que cuando los dirigentes gremiales o cualquier otra persona, porque eso no han sido solo dirigentes gremiales, han sido también académicos, han sido también gente de la opinión, manifiesta desacuerdo con esas reformas, eso lo vamos a caracterizar como boxeo y actitud confrontacional y como una actitud que está mal en el debate democrático, pues entonces el mensaje es muy sencillo, es que todo el mundo agache la cabeza, acepten las reformas y se quede todo el mundo
quedando calladito frente a las reformas del gobierno. Igual, a la ministra no le va a salir bien esto. Jugar ajedrez en vez de boxeo. Y el mejor ejemplo de cuando eso se materializó fue con el acuerdo que lograron las plataformas digitales. Aquí discutimos en varias ocasiones, mire que se van a acabar, salieron obviamente las empresas a decir, mire, esto está generando graves problemas. Y lograron un acuerdo. ¿Y por qué no pueden replicar ese acuerdo con otros sectores? Pues porque es que hay líderes gremiales que proceden de una manera y hay líderes gremiales que proceden de otra, Néstor. Hay un líder gremial, por ejemplo, concretamente el de las plataformas, José Daniel López de Alianza IN, que hizo el trabajo, se sentó, seguramente recibió muchos desplantes, no es fácil dialogar con este gobierno, eso hay que reconocerlo, pero al final tuvo en mente cuál es el objetivo de nuestro sector, cómo logramos sacar adelante el mejor acuerdo posible, es confrontando o presentando nuestras legítimas preocupaciones, nuestras quejas, ahora, pero a la vez también buscando salidas de acuerdo. Luis, y lo lograron. Lo logró también, mire, ¿sabe quién? Paradójicamente. Le sugiero que piense en una cosa. Cuando decimos que los gremios estuvieron anoche, no son en la Casa de Nariño, y que estamos hablando de empresarios, no son unos señores ricos, que seguramente lo son. Son los representantes de unos sectores en los cuales todos, absolutamente todos los colombianos, tenemos intereses y todos trabajamos. ¿Cuál es el papel en esa reunión de anoche, aquí están las imágenes, Aurelio, usted las puede ver, representantes de bancos, usted tiene un amigo que trabaja en un banco, había comerciantes, había transportadores, había cafeteros, había agricultores, había empresarios grandes, chiquitos, había turismo, había exportadores, había importadores, había autopartes, es decir, aquí está toda la economía del país hablando con el presidente Gustavo Petro. Así que esta es por otro lado la clase empresarial, y detrás de la clase empresarial está la economía del país. Señor Aurelio, lo escucho. ¿Cuál es el papel de los gremios? Pues defender a sus afiliados, y eso el gobierno lo tiene que saber. Realmente el verdadero ejercicio del poder es el equilibrio que logre hacer entre esos intereses, que si quiere se los pongo, son intereses que tratan de ser predominantes, y el interés general. Yo creo que las formas son determinantes. Aquí no podemos decir que es que porque el uno es de izquierda y el otro es de derecha. Y no, yo creo que aquí hay que ver la forma desde el punto de vista de lo que se conoce como la economía política. Es decir, de intereses enfrentados unos con otros, y el papel del presidente y el papel de los ministros y el papel de la ministra es tratar de conciliar esos intereses. Yo creo que cualquier frase desatinada, agresiva, que incomode, que moleste, que discrimine, pues no está bien dentro de esa tónica. Aquí no estamos discutiendo nada nuevo. Usted se acuerda de Fabio Echeverri Correa, que iba donde los gobiernos que también eran de derecha y decía, el gobierno va bien y el país va mal. Así era. Claro, hay muchachos jóvenes que no conocieron esas épocas y seguramente desconocen y piensan que porque esto no es ninguna novedad. Yo recuerdo, por ejemplo, mi familia estuvo muy vinculada al gremio de FENALCO, y mi padre se reunía con los directivos de FENALCO a ver cómo tumbaban ministros por cualquier X o Y decreto. Esto no es nuevo. Para lo que es nuevo es para el gobierno de izquierda, que tiene que saber cómo concilia esos intereses. Le digo con sinceridad, Néstor, señor, aquí el papel verdadero, si quiere realmente hacer una actividad, un ejercicio fructífero del gobierno de Petro, es conciliar esos intereses egoístas, si se quiere, que tratan de ser predominantes de los gremios con el interés general. Si esa política se abandona y se trata de discriminar o se trata de excluir, creo que no tendrá éxito en su tarea presidencial. 7 de la mañana, 28 minutos, para quienes quieran opinar sobre esta frase tan llamativa de la ministra de Trabajo de que se acabó el síndrome de la Coca-Cola en el desierto. ¿Cuál es el síndrome? ¿Por qué no me explican qué es decir? No, padre, usted no se me haga. Es cuando uno se cree el chacho, el dueño de la... Exactamente. El síndrome... Bueno, imprescindible. Detrás de eso... Yo soy lo último. Detrás de eso, por supuesto, hay una descalificación. Total. Y es que los empresarios ya no mandan. Creo que es el mensaje que manda la ministra Néstor, de Trabajo. Señora María Consuelo. Hubo reunión, lo cual es muy positivo. Hubo cordialidad en la reunión, no hubo en ningún momento, por lo que dicen los empresarios y los asistentes a la reunión, ni reclamos, ni frases ácidas, por el contrario. Lo que se está planteando es un acuerdo nacional, y lo que queda es una frase de la ministra de Trabajo diciendo:
un mensaje descalificador, antipático, grosero con los empresarios, como ustedes no son interlocutores para nosotros, ya aquí no mandan, ya aquí no les damos ninguna credibilidad. Sí. Y la conclusión rompe completamente la dinámica positiva que existía con el hecho de que se hubieran sentado todos a conversar. Entonces a mí me parece que la ministra es muy desatinada, porque si algo se le había ponderado a ella y se le había reconocido era que era muy diferente a Carolina Corcho, y por el contrario conversaba, dialogaba, construía, y está ahora en la actitud ella de Coca-Cola del Desierto, porque lo que está es sintiéndose que puede descalificar al empresariado, cuando por más de que no nos guste, la cifra del 80% del PIB es totalmente contundente. Pero además yo quiero remitirme a que el presidente Gustavo Petro, el día que ganó, dijo: no vamos a combatir el capitalismo, vamos a desarrollar el capitalismo. Lo dijo, no porque lo adoremos, me acuerdo la frase, sino porque lo necesitamos. Entonces parece que a ella se le hubiera olvidado eso. La Coca-Cola, pero es que ese es el problema de solo ver una parte de la película. Falta la mitad de la película, que fue el reclamo en no muy buena tónica que hizo el presidente de FENALCO, el doctor Cabal, a la ministra por no haber llevado nuevamente la reforma al espacio de concertación. Digo nuevamente porque pues esta es una reforma que llevamos discutiendo ya más de un año, y pues claro que el proyecto que presentó la ministra es un proyecto que es producto de la primera concertación, de toda la discusión que hubo en el Congreso después, y bueno, pues discusión ha habido alrededor del proyecto. Entonces el tono del presidente de FENALCO, que siempre es un tono muy pendenciero con este gobierno, pues él es el que generó esa respuesta de la ministra, que es desafortunada porque queda esa película. Es posible que los dos, gobierno y algunos gremios, estén en el tono pendenciero. Digamos, le concedo eso. Sí. ¿Y qué hacemos? Pues porque alguien tiene que sacarnos... Claro. Alguien tiene que sacarnos del barrial, ¿no? Claro, y en el mismo grupo de empresarios hay tonos muy distintos. Yo he oído al presidente de la ANDI, al doctor Bruce McMaster, en un tono muy distinto al del doctor Cabal. Ayer incluso, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de verlo en una entrevista con el maestro Yamid Ahmad y Bruce, que lo hizo en un tono muy cordial y dando una versión de cuál fue el resultado de la reunión y cuántas veces han conversado con el gobierno, y en fin, y lleva Bruce, llamando a la posibilidad de un acuerdo nacional desde hace semanas prácticamente. Pero claro, este es un grupo heterogéneo, el del Consejo Gremial, y hay unas personas que tienen pues unas posturas distintas, y seguramente también porque Héctor, sus agremiados se ven más afectados que otros. Después de contar todo esto, ¿usted ve posibilidades de que los empresarios, los gremios participen en un acuerdo nacional? Pues es que depende, es que eso del acuerdo nacional se ha vuelto difícil, pero es que se ha vuelto difícil, Néstor, porque no se sabe, se habla de todo, se volvió una especie de cliché hablar del acuerdo nacional y nadie sabe bien de qué es que nos vamos a poner de acuerdo, pero para decir, ni el presidente, en eso estoy de acuerdo, él habla del acuerdo nacional, pero no se sabe en qué consiste ni de qué tema es que vamos a hablar. Apoye a él y apoye su plan de desarrollo. Cada vez que el presidente se anima en un discurso, dice, vamos a hacer un acuerdo con tal cosa. Ayer, por ejemplo, metió 2 o 3 temas más que uno supondría que no estaban originalmente, pero yo sí creo que es posible ponerse de acuerdo si se mantiene un buen tono en algunos aspectos. Por ejemplo, le voy a mencionar uno, Néstor, que es el de la reforma laboral. A mí me parece que la reforma laboral, que ha tenido una enorme discusión y que los empresarios se han resistido tanto, el nuevo proyecto incluye, y algunos de los voceros gremiales lo han reconocido, incluye varias modificaciones de temas que los voceros gremiales reclamaban como muy perjudiciales. Le voy a mencionar 2 o 3. Uno relacionado con la estabilidad laboral, otro relacionado con bajar las prestaciones sociales de convenciones colectivas en sectores a los proveedores de las empresas. El otro era, por ejemplo, subir el salario a todo el mundo, no solo a los del salario mínimo cada año. Ahí le menciono 3 que las cambió, y el que mencionó Luis Ernesto relacionado con el tema de las plataformas digitales, que además es un magnífico ejemplo
ejemplo, de acuerdo, porque ¿sabe por qué se pusieron de acuerdo? Se pusieron de acuerdo porque el gremio de las plataformas digitales llegó a ofrecer cosas. El acuerdo le cuesta bastante a ese sector. Van a empezar a pagar al menos una parte de la seguridad social de los rapitenderos y de los distribuidores que hoy no pagan. Es decir, los señores dijeron, nosotros ponemos plata, esto nos va a costar. En vez de rescatar eso y en vez de resaltar lo bueno, la ministra lo que hace es pegarle un empujón y un manotazo a la mesa con la Coca-Cola del desierto, porque porque ella además es la vocera del gobierno para hablar de esa reunión, estaba al lado del presidente, era la funcionaria de más alto nivel ahí sentada en la mesa. Entonces ella sale diciendo que no se vengan a creer que son la última Coca-Cola del desierto, en vez de reconocer que estuvieron en un marco de cordialidad sentados construyendo y conversando. Y seguramente es algo que la ministra ha pensado toda la vida. Recordemos que ella era líder sindical precisamente y que en varias ocasiones pues tuvo que haber lidiado, por llamarlo de alguna manera, usar ese verbo, con empresarios, y siempre les debió parecer la última Coca-Cola del desierto. Digamos, yo no creo que es una opinión que se esté formando a buenas y primeras la ministra ahora ya como ministra y no como líder sindical. Sí, pero detrás de esa frase, Paola, lo que hay es: aquí los empresarios son los malos que se creen la última Coca-Cola, pero no creo que sea, los trabajadores son los buenos, y yo creo que no creo que sea un tema de son los malos o los buenos, no hay ni malos ni buenos. Señor. No, que no creo que sea los trabajadores son los buenos, los empresarios son los malos, sino aquí mando yo. Yo creo que ese es el mensaje que manda la ministra, que insisto, yo también creo que es una frase desafortunada, suma la confrontación, le responde con confrontación a la confrontación también de algunos líderes gremiales, pero lo que le está diciendo aquí es la correlación de fuerzas cambió. Ahora ustedes no son los que mandan, ustedes no son los que financian campañas, manejan la agenda, deciden qué es lo que se dice y qué es lo que hacen el gobierno. Aquí mandamos nosotros porque nos eligió el pueblo. Entonces, por favor, tengan en cuenta cuáles son nuestras prioridades. Y por eso insisto, Néstor, es de ahí ¿por qué logra Fedegan? Hágame el favor, Fedegan, o sea, un gremio que es totalmente opuesto ideológicamente al gobierno Petro. Ernesto, solo un paréntesis. ¿Quién dijo que los empresarios no hacen parte del pueblo? No, claro que hacen parte del pueblo, Néstor, pero representan intereses distintos que los sectores populares. Eso también es una realidad innegable. Pues por ejemplo, claro, ¿por qué? No necesariamente. Porque, pues claro, pero es que, por ejemplo, ¿dónde hay un interés encontrado? Los del sector productivo, los empresarios que defienden, pues las empresas y los negocios. Claro, pero, por ejemplo, ¿dónde hay un punto de desacuerdo legítimo? Porque eso es riqueza para los empresarios. Un punto de desacuerdo legítimo es justo que le paguen a las personas que trabajan en las noches, tarde, y que trabajan los domingos un poquito más. Los empresarios y Fenalco particularmente dicen, no es justo, porque esto me puede quebrar y se van a desaparecer los empleos. Y los trabajadores dicen, sí es justo. Entonces, claro que hay intereses encontrados. Y lo que está en evidencia es, este gobierno es difícil para dialogar, sin duda alguna. Se pueden lograr acuerdos, como lo demostró la SAC, Fedegan, las plataformas a través de Alianza EIN. Entonces, pues yo creo que es que los empresarios tienen que cambiar la estrategia, porque el boxeo no le está dando resultado, tienen que pensar en el ajedrez. Claro, Néstor, es que la frase es muy elocuente. En cambio de estrategia. Señor Álvaro. La frase es muy elocuente, refleja exactamente lo que piensa el gobierno y lo que está pasando. Es que el empresariado sí eran la última Coca-Cola del desierto en el último gobierno. Ningún gobierno fue tan cercano a ellos, tan receptivo a las peticiones y opiniones del empresariado. Ese empresariado no votó por este presidente, votó por los opositores a ese presidente. Este presidente ganó. Y así como la izquierda tiene que aprender a gobernar por primera vez en Colombia, pues ese empresariado tiene que aprender a trabajar con ese gobierno de izquierda. Y los hechos demuestran que no ha aprendido, que no ha podido. Hay que, en parte porque muchos de ellos vienen de estar años y años ahí, en esos cargos, y están acostumbrados a otras dinámicas con gobiernos muy distintos. Y les cuesta trabajo entender. Algunos han creído que la función es simplemente bloquear y frenar al gobierno. Y eso no funciona. Los gobiernos hay que negociar con ellos. Lo inteligente es negociar. El empresariado tiene que llegar a encontrar una manera de negociar con Petro. El acuerdo nacional, obviamente, es muy sencillo de entender. Mientras que el Explíquemelo, porque yo no lo he entendido, Álvaro. ¿Cuál es el acuerdo nacional? Lo que dice Petro es que sí, hay que hablar de seguridad, hay que hablar de crecimiento económico, pero que esto es un paquete. Pero ¿cuál es el acuerdo? Si a usted pero le déjeme parece le tan explico. sencillo, dígame, ¿cuál es el acuerdo? Que
se llegue a acuerdos, repito, sobre seguridad, pero sobre crecimiento pero económico. Lleguemos a acuerdos. Pero ¿cuál es el acuerdo? Es que lleguemos Néstor. a acuerdos de seguridad, de economía, de bienestar. ¿Y cuál es el acuerdo? Eso estoy tratando de explicarle. Acuerdos que tienen temas de seguridad, de crecimiento económico, como dijo el presidente del Consejo Gremial, que fue a decirle al gobierno, a ver, trabajemos sobre esto, pero también incluye reformas sociales. Es un paquete. Así, el gobierno lo que está diciendo, a ustedes les interesan unos temas que siempre les ha interesado y vienen aquí a pedirnos cuentas sobre esto. Pero es que yo tengo un mandato popular que incluye reformas sociales y estas están siendo bloqueadas y ni se discuten en el Congreso. Entonces hablemos del acuerdo en conjunto, porque es un paquete. Y lo inteligente para el empresariado es eso. Álvaro, lo que tienen pasa, que encontrar. Lo que pasa estas reformas en el Congreso son fáciles de negociar porque el gobierno no tiene mayorías. Usted me menciona el temario del acuerdo nacional, pero es que no hay un texto, no hay un cómo llegamos a ese entendimiento, no hay una propuesta alrededor de cuál es el acuerdo nacional. Pero en fin, esta es la polémica alrededor de la relación, esta un poquito traumática, un poquito accidentada del gobierno con los empresarios. Sospecho, por otro lado, María Camila, que el gobierno va a terminar en algún momento hablando con los empresarios más directamente, menos que con los gremios. Con los gremios esa interlocución, como quedó demostrado anoche, va por muy regular. Con dos frases, Néstor. La otra frase que hay que atarle a esta discusión es el mamola del presidente Gustavo Petro, pero tendrá en algún momento que sentarse a discutir estos temas de fondo si quiere avanzar, porque en el Congreso de la República hay indiscutiblemente una operación Tortuga. Néstor tendrá que buscarle alguna salida, hablar con los empresarios. Claro, pero Néstor, yo creo que es importante insistir en que no hay un gremio y no hay una sola postura. Yo creo que hay unos gremios económicos que han tenido una posición muy constructiva y la tienen, y hay otros que desafortunadamente la tienen pues muy negativa, y yo menciono con nombre propio el tema de Fenalco. Y entiendo, no solamente por la postura, no solamente por la postura política de Fenalco, no, pero entiendo también que no es solo la postura política de su presidente, sino que, por ejemplo, con la reforma laboral, quien realmente se afecta fuertemente es el sector de comercio que trabaja en las noches y abre los domingos. Entonces, pues sí, está representando una presión fuerte, pero ese gremio tiene que entender que, como lo hizo el gremio de las plataformas, como lo han hecho otros que han logrado acuerdos con el gobierno, tiene que ceder en algo. Es que no se trata simplemente de ir a ponerse bravo y a reclamarle al gobierno, sino de entender que hay unos reclamos que también pueden ser justos. Pero por último, también recordar que cuando decimos que Colombia es un país de instituciones y que tenemos que cuidar las instituciones, no son solamente las instituciones públicas. Los gremios también son instituciones y también son válidos para dialogar y para construir con ellos. Favorabilidad, a propósito de eso, María Consuelo, de los empresarios hoy en Colombia en términos de imagen que les puede servir este recorder, y según la última encuesta de Inbamer, el 60% de los colombianos, 60% de los colombianos tiene una opinión favorable de los empresarios en nuestro país. 7:42 minutos. Estás escuchando